¿Eres un verdadero fan del Capitán América? Pon a prueba tus conocimientos con estas 75 preguntas desafiantes sobre el héroe más patriótico del UCM. ¿Cuántas podrás responder? Descúbrelo ahora. ¿Cómo se llama el suero que le da poderes a Steve Rogers? Proyecto Centinela, suero del supersoldado o fórmula Stark. Exacto, es el suero del supersoldado. El suero del supersoldado fue creado por el Dr. Erskine, pero nunca pudo ser replicado con éxito después de su muerte. ¿Quién diseñó el escudo del Capitán América? ¿Tony Stark, Howard Stark o Nick Fury? Correcto, fue Howard Stark. En los cómics, el escudo original de Steve Rogers era triangular antes de cambiar al icónico diseño circular. ¿Cuál es el nombre real del Capitán América? ¿James Barnes, Steve Rogers o Sam Wilson? Así es, su nombre es Steve Rogers. El personaje de Steve Rogers debutó en 1941 con el cómic Captain America Comics número 1, donde aparece golpeando a Hitler. ¿En qué película del UCM aparece por primera vez el Capitán América? ¿Thor, Capitán América, El Primer Vengador o Iron Man 2? Genial, aparece por primera vez en Capitán América. Chris Evans rechazó el papel varias veces antes de aceptar ser Capitán América debido al compromiso que implicaba. Primer Vengador. ¿Quién es el mejor amigo de Steve Rogers en la Segunda Guerra Mundial? ¿Clint Barton, Bucky Barnes o Sam Wilson? Claro que sí, su mejor amigo es Bucky Barnes. Bucky Barnes fue creado para ser un sidekick juvenil en los cómics, similar a Robin en Batman. ¿Qué organización infiltra a S.H.I.E.L.D. en El Soldado del Invierno? ¿AIM, los Skrulls o Hydra? Perfecto, Hydra infiltró S.H.I.E.L.D. Hydra fue inspirada en grupos secretos de la vida real, como los Illuminati y la Sociedad Thule. ¿Cómo se llama la agente de S.H.I.E.L.D. que tiene una relación con Steve Rogers? ¿Maria Hill, Sharon Carter o Natasha Romanoff? Exacto, se trata de Sharon Carter. Sharon Carter es la sobrina de Peggy Carter en los cómics, pero en el UCM su relación es más ambigua. ¿Quién es el villano principal en El Primer Vengador? ¿Loki, Cráneo Rojo o Barón Zemo? Así es, el villano principal es Cráneo Rojo. Cráneo Rojo fue el primer gran villano del Capitán América y apareció en los cómics antes que el propio Thanos. ¿Qué arma usa Cráneo Rojo en El Primer Vengador? ¿Guantelete del Infinito, el Tesseracto o el cetro de Loki? Correcto, usó el Tesseracto como arma. El Tesseracto que usa Cráneo Rojo es en realidad la gema del espacio, una de las 6 gemas del infinito. ¿En qué país se encontraba escondido Bucky Barnes en Civil War? ¿Alemania, Rusia o Wakanda? Muy bien, Bucky Barnes estaba en Wakanda. En los cómics, Bucky no se oculta en Rusia, sino que es encontrado y controlado por la KGB. ¿Quién dirige Hydra en El Soldado del Invierno? ¿Alexander Pierce, Thunderbolt Ross o Arnim Zola? Así es, Alexander Pierce dirigía Hydra. Alexander Pierce no existe en los cómics, fue creado exclusivamente para el UCM. ¿Qué superheroína forma equipo con el Capitán América en El Soldado del Invierno? ¿Hope Van Dyne, Black Widow o Scarlet Witch? Exacto, Black Widow luchó junto al Capitán América. Scarlett Johansson realizó la mayoría de sus propias acrobacias en la película. ¿Cómo sobrevive Steve Rogers después de caer al océano en la Segunda Guerra Mundial? ¿Tony Stark lo encuentra, queda congelado en el hielo o Nick Fury lo rescata? Correcto, sobrevivió porque quedó congelado en el hielo. En los cómics, el suero del supersoldado ralentiza su envejecimiento, permitiéndole sobrevivir congelado. ¿Quién le entrega el escudo del Capitán América a Sam Wilson? ¿Bucky Barnes, Nick Fury o Steve Rogers? Genial, Steve Rogers le entregó el escudo a Sam Wilson.
En los cómics, Sam Wilson también toma el manto del Capitán América en 2014. ¿Qué equipo lidera Capitán América en Civil War? ¿Team Shield, Team Iron Man o Team Cap? Claro que sí, lideró el Team Cap. Team Cap y Team Iron Man fueron promovidos con campañas publicitarias, como si fueran equipos deportivos reales. ¿Cuál es el apodo de Bucky Barnes cuando es controlado por Hydra? ¿Cazador oscuro, soldado del invierno o el fantasma? Perfecto, Bucky Barnes fue el soldado del invierno. El soldado del invierno está inspirado en los espías soviéticos de la Guerra Fría. ¿Quién es el creador del suero del super soldado? ¿Hank Pym, Dr. Erskine o Bruce Banner? Así es, el suero fue creado por el Dr. Erskine. Dr. Erskine está basado en científicos reales que desertaron durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién muere en el primer Vengador al tratar de escapar con el suero? ¿Howard Stark, Dr. Erskine o Peggy Carter? Exacto, Dr. Erskine murió tratando de proteger su La muerte de Dr. Erskine en la película es un homenaje a la muerte del Dr. Abraham Esser en los cómics. ¿Qué actor interpreta al Capitán América en el UCM? ¿Chris Pratt, Chris Hemsworth o Chris Evans? Correcto, el Capitán América es interpretado por Chris Evans. Chris Evans también interpretó a la Antorcha Humana en las películas de los Cuatro Fantásticos. ¿Cuál es el lema del Capitán América? El deber es lo primero, puedo hacer esto todo el día, o un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Genial, su lema es, puedo hacer esto todo el día. Puedo hacer esto todo el día, se convirtió en una frase icónica del personaje desde Capitán América, el primer Vengador. ¿Quién se convierte en el nuevo Capitán América después de Steve Rogers? ¿Bucky Barnes, Sam Wilson o Clint Barton? Así es, Sam Wilson se convirtió en el nuevo Capitán América. En los cómics, tanto Sam Wilson como Bucky Barnes han tomado el manto del Capitán América en diferentes momentos. América. ¿Qué organización manipula a Bucky Barnes en El Soldado del Invierno? ¿AIM, Hydra o la Mano? Exacto, Hydra manipuló a Bucky Barnes. Hydra usó un lavado de cerebro inspirado en experimentos reales de la Guerra Fría. ¿Quién traiciona a Steve Rogers en Civil War? ¿Nick Fury, Sharon Carter o Tony Stark? Correcto, Tony Stark traicionó a Steve en Civil War. Sharon Carter traiciona a Steve en el UCM, pero en los cómics ella es una aliada leal. ¿Dónde fue creado el suero del super soldado? ¿Wakanda, Estados Unidos o Alemania? Muy bien, el suero del super soldado fue creado en Estados Unidos. En los cómics, el suero fue desarrollado en un laboratorio secreto en Estados Unidos. ¿Qué hace Steve Rogers después de derrotar a Thanos en Endgame? ¿Se convierte en el nuevo director de S.H.I.E.L.D., regresa al pasado o lidera a los Vengadores? Así es, Steve Rogers regresó al pasado después de derrotar. En los cómics, Steve ha renunciado al escudo varias veces para llevar una vida normal. ¿Qué tipo de metal compone el escudo del Capitán América? ¿Adamantium, vibranium o titanio? Genial, su escudo está hecho de vibranium. En los cómics, el escudo está hecho de una aleación única de vibranium y adamantium. ¿Cómo muere Cráneo Rojo en el primer Vengador? Es absorbido por el Tesseracto, explota en una base de Hydra o Steve Rogers lo derrota. Correcto, Cráneo Rojo fue absorbido por el Tesseracto. En lugar de morir, Cráneo Rojo fue transportado por el Tesseracto al planeta Vormir. ¿Quién libera a Bucky Barnes de su lavado de cerebro en Civil War? ¿Steve Rogers, Nick Fury o Shuri? Exacto, Shuri liberó a Bucky de su lavado de cerebro. Shuri usa tecnología avanzada de Wakanda para curar a Bucky. ¿Dónde se desarrolla la mayor parte del primer Vengador? ¿Era moderna, Guerra Fría o Segunda Guerra Mundial?
Muy bien, la historia del primer Vengador ocurre en la Segunda Guerra. La película combina hechos reales de la Segunda Guerra Mundial con elementos ficticios del UCM. ¿Quién es el Barón Zemo en Civil War? ¿Un agente de Hydra, un villano de Asgard o un exsoldado de Sokovia? Así es, Barón Zemo era un exsoldado de Sokovia. En los cómics, el Barón Zemo usa una máscara púrpura y tiene una historia diferente a la del UCM. ¿Quién es el mejor amigo de Steve Rogers antes de convertirse en Capitán América? ¿Sam Wilson, Bucky Barnes o Tony Stark? Correcto, fue Bucky Barnes. Bucky Barnes era mucho más joven que Steve y fue su aprendiz en combate en los cómics. ¿Quién lidera Hydra en el primer Vengador? ¿Barón Zemo, Cráneo Rojo o Alexander Pierce? Genial, Cráneo Rojo lideró Hydra en el primer Vengador. Cráneo Rojo creó una versión separada de Hydra, distinta a la que controlaba el Barón Strucker. ¿Cómo se llama la agencia que funda Peggy Carter? ¿Hydra, SHIELD o SWORD? Exacto, Peggy Carter fundó SHIELD. SHIELD se inspira en organizaciones reales como la CIA y el MI6. ¿Qué hace Steve Rogers antes de convertirse en superhéroe? ¿Ser mecánico, intentar alistarse en el ejército o trabajar en una oficina? Correcto, Steve intentó alistarse en el ejército Steve intentó alistarse en el ejército múltiples veces antes de ser elegido para el experimento del super soldado. Héroe. ¿Quién ayuda a Steve Rogers a huir en Civil War? ¿Nick Fury, Maria Hill o Sharon Carter? Así es, Sharon Carter ayudó a Steve a huir en Civil War. En los cómics, Sharon Carter tiene un papel aún más importante en la vida de Steve Rogers. ¿Qué arma usa el Capitán América además de su escudo? ¿Un rifle de energía, su fuerza y agilidad o un martillo? Perfecto, además del escudo, usa su fuerza y agilidad. En la Segunda Guerra Mundial, Steve Rogers usaba armas de fuego en los cómics. ¿Quién manipula a los Vengadores para pelear entre sí en Civil War? ¿Cráneo Rojo, Alexander Pierce o Barón Zemo? Muy bien, Barón Zemo manipuló a los Vengadores en Civil War. Zemo nunca pelea físicamente contra los héroes, solo usa estrategias para dividirlos. ¿En qué evento importante del UCM aparece por primera vez Sam Wilson? ¿Los Vengadores, Civil War o el Soldado del Invierno? Genial, Sam Wilson apareció por primera vez en el Soldado del Invierno. Sam Wilson debutó en el Soldado del Invierno y su personaje está basado en los cómics de los años 70. ¿Cómo se llama la inteligencia artificial creada por Hydra en el Soldado del Invierno? ¿Jarvis, Arnim Zola o Ultron? Correcto, la inteligencia artificial de Hydra era Arnim Zola. Arnim Zola digitalizó su conciencia, una idea inspirada en la ciencia ficción clásica. ¿Dónde se esconde Steve Rogers después de Civil War? ¿Rusia, Wakanda o Londres? Así es, Steve Rogers se escondió en Wakanda. Steve Rogers se refugia en Wakanda, lo que en los cómics nunca ocurre. ¿Qué héroe no está en el equipo de Capitán América en Civil War? ¿Hawkeye, Vision o Ant-Man? Correcto, Vision no estaba en el equipo de Capitán América en Civil War. En los cómics, la guerra civil es aún más grande y muchos más héroes están involucrados. ¿Cómo recupera Steve Rogers su escudo después de Civil War? ¿Tony Stark se lo devuelve, lo consigue en Wakanda o Nick Fury se lo regala? Así es, Tony Stark se lo devuelve. En los cómics, Steve Rogers también ha usado un escudo de energía cuando no tenía el original. ¿Quién traiciona a Hydra en el Soldado del Invierno? ¿Bucky Barnes, Alexander Pierce o Brock Rumlow? Así es, Alexander Pierce traicionó a Hydra. Brock Rumlow, conocido como Crossbones, es un villano recurrente en los cómics del Capitán América. ¿Cómo se llama el alter ego de Cráneo Rojo? ¿Baron Mordo,
Helmut Zemo o Johann Schmidt. Exacto, el verdadero nombre de Cráneo Rojo es Johann Schmidt. Johann Schmidt fue entrenado personalmente por Adolf Hitler en los cómics. ¿Cómo muere Peggy Carter? En un accidente, asesinada por Hydra o de vejez. Correcto, Peggy Carter murió de vejez. Peggy Carter tiene su propia serie en el UCM llamada Agent Carter. ¿Qué evento hace que Steve Rogers y Tony Stark se enfrenten en Civil War? La firma de los acuerdos de Sokovia, la invasión Chitauri o la creación de Ultron. Muy bien, los acuerdos de Sokovia causaron el conflicto en Civil War. En los cómics, la guerra civil es causada por un desastre con jóvenes superhéroes. War. ¿Qué otro nombre tenía Hydra antes de la Segunda Guerra Mundial? Sociedad Full, Proyecto Arma X o Orden Negra. Genial, Hydra era parte de la Sociedad Full antes de la guerra. La Sociedad Full existió en la vida real y tenía creencias ocultistas. ¿Qué hace Steve Rogers con las gemas del infinito al final de Endgame? ¿Se las queda, las devuelve en el tiempo o las destruye? Bien, las devuelve en el tiempo. Steve tuvo que regresar cada gema al momento exacto en que fue tomada. ¿Cómo logra Hydra infiltrar S.H.I.E.L.D.? Controlando la mente de los líderes, reclutando agentes desde la Segunda Guerra Mundial o convirtiendo a Nick Fury en un espía. Así es, reclutando agentes desde la Segunda Guerra Mundial. La infiltración de Hydra en S.H.I.E.L.D. fue un plan de décadas de duración. ¿Qué le dice Steve a Bucky antes de su caída del tren en el primer Vengador? No te sueltes, nos vemos al otro lado, o, aguanta, Buck. Muy bien, dice, aguanta, Buck. En los cómics, Bucky Barnes nunca cayó del tren, sino que fue dado por muerto en una explosión. ¿Qué villano del primer Vengador regresa en Infinity War y Endgame? ¿Barón Zemo, Arnim Zola o Cráneo Rojo? Genial, fue Cráneo Rojo. Cráneo Rojo se convirtió en el guardián de la gema del alma en Vormir, un giro inesperado en su historia. ¿Quién ayuda a Steve Rogers a infiltrarse en la base de S.H.I.E.L.D.? ¿En el Soldado del Invierno, Black Widow, Nick Fury o Hawkeye? Claro que sí, fue Black Widow. Black Widow y Steve Rogers desarrollaron una gran amistad en esta película, algo que no ocurre en los cómics. ¿Cómo se llama el programa de control mental usado en Bucky Barnes? Palabras clave de activación, Control Omega o Programa Soldado de Invierno. Correcto, palabras clave de activación. Hydra activaba a Bucky con una serie de palabras clave en ruso, una técnica inspirada en experimentos reales de control mental. ¿Quién dice la frase, las elecciones definen a un héroe? ¿Steve Rogers, Peggy Carter o Nick Fury? Exacto, Steve Rogers dijo, las elecciones definen a un héroe. Esta frase resalta la filosofía del Capitán América, quien siempre lucha por lo que considera correcto. ¿Cómo reacciona Steve Rogers cuando ve a su versión pasada en Endgame? Dice, ¿puedo hacer esto todo el día?, se esconde o se sorprende. Correcto, se rió y dijo, ¿puedo hacer esto todo el día?, al ver a su versión. En esta escena, Steve se burla de sí mismo repitiendo, ¿puedo hacer esto todo el día? Pasada. ¿Quién le entrega a Steve Rogers su primer uniforme en el primer Vengador? ¿Howard Stark, Nick Fury o Peggy Carter? Así es, Howard Stark le dio su primer uniforme. Howard Stark diseñó el traje de Capitán América con un material especial, precursor del vibranium. ¿Qué película muestra la batalla final entre Steve Rogers y Cráneo Rojo? Capitán América, El primer Vengador, Civil War o Infinity War. Muy bien, fue Capitán América, El primer Vengador. Capitán América, El primer Vengador fue la primera película del UCM ambientada en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo llama Bucky Barnes a Steve Rogers en su juventud? ¿Flacucho, pequeño o Cap? Exacto, Bucky lo llamaba Flacucho en su juventud. Bucky solía llamar Flacucho a Steve antes de que éste se convirtiera en el super soldado.
¿Qué personaje dice, me gustaban más cuando estaban en desacuerdo, en Civil War? ¿Sam Wilson, Natasha Romanoff o Clint Barton? Correcto, fue Sam Wilson. Natasha Romanoff menciona esto refiriéndose a Steve y Tony antes de su pelea. ¿Quién es el científico responsable del programa Soldado de Invierno? ¿Arnim Zola, Eric Selvig o Dr. Erskine? Así es, fue Arnim Zola. Arnim Zola continuó experimentando con el control mental después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo llama Bucky Barnes al Capitán América en Infinity War? ¿Cap, Steve o Soldado? Genial, Bucky llama Cap a Steve en Infinity War. Bucky simplemente lo llama Steve, mostrando su amistad en lugar de una relación de liderazgo. ¿Qué dice Steve Rogers antes de usar el Mjolnir en Endgame? Vengadores, reúnanse, es hora de terminar esto, o vamos por todo. Exacto, dijo, Vengadores, reúnanse. La frase, Vengadores, reúnanse, es icónica en los cómics y se usó por primera vez en el UCM aquí. ¿Quién es el último enemigo que pelea con Steve Rogers en Endgame? ¿Thanos, Loki o Ultron? Correcto, su última batalla en Endgame fue contra Thanos. Steve lucha contra Thanos en la batalla final, incluso resistiendo con su escudo roto. ¿Qué color de uniforme usa el Capitán América en el primer Vengador? ¿Azul y rojo, negro o rojo y amarillo? Muy bien, en el primer Vengador, su uniforme era azul y rojo. Su primer traje era más parecido a un disfraz de propaganda antes de recibir su versión táctica. ¿Quién le dice a Steve Rogers que tiene que bailar con Peggy? ¿Bucky Barnes, Howard Stark o Nick Fury? Así es, Bucky le recordó a Steve que tenía que bailar con Peggy. Bucky le recuerda a Steve su promesa de bailar con Peggy Carter antes de la batalla final. ¿Quién es el Capitán América en la línea temporal donde Steve Rogers no viaja en el tiempo? ¿Sam Wilson, Bucky Barnes o John Walker? Exacto, fue John Walker. John Walker se convierte en Capitán América en la serie Falcon y el Soldado del Invierno. ¿Cómo despierta Steve Rogers después de ser descongelado? ¿En una habitación simulada de los años 40, en una base militar o en el Helicarrier? Correcto, despertó en una habitación simulada de los años 40. Nick Fury lo recibe en una habitación ambientada en los años 40 para evitar que entre en shock. ¿Quién es el nuevo aliado de Steve Rogers en El Soldado del Invierno? ¿Sam Wilson, Doctor Strange o Clint Barton? Genial, es Sam Wilson. Sam Wilson, alias Falcon, fue introducido en El Soldado del Invierno y rápidamente se convirtió en su mejor amigo. ¿Quién dice la frase, la última vez que confié en alguien, perdí un ojo? ¿Nick Fury, Tony Stark o Steve Rogers? Así es, fue Nick Fury. Nick Fury dice esto en Capitana Marvel, aunque luego se revela que perdió el ojo por un gato alienígena. ¿Cómo se siente Steve Rogers al despertar en el siglo XXI? ¿Confundido y desorientado, feliz y emocionado o triste pero aliviado? Correcto, Steve estaba confundido y desorientado. Su primera reacción fue preguntar si ganó la guerra, demostrando que su misión era lo más importante para él. ¿Cómo se llamaba el escuadrón de Steve Rogers en la Segunda Guerra Mundial? ¿Comandos Aulladores, Fuerza Vengadora o Soldados de América? Exacto, su escuadrón se llamaba Comandos Aulladores. Los Comandos Aulladores fueron un grupo de élite en los cómics, liderados por Nick Fury en su versión original. ¿Qué hace Steve Rogers después de derrotar a Thanos en Endgame? ¿Viaja al pasado para vivir con Peggy, se convierte en el nuevo líder de S.H.I.E.L.D. o se retira con Bucky? Muy bien, Steve viajó al pasado para vivir con Peggy. Steve decide viajar en el tiempo para vivir su vida con Peggy Carter, cerrando su arco narrativo. ¿Cómo era Steve Rogers antes de recibir el suero? ¿Débil y enfermizo, atleta en entrenamiento o soldado raso?
Así es, antes del suero, Steve Rogers era débil y enfermizo. En los cómics, Steve sufría de múltiples problemas de salud antes de su transformación. ¿Quién ayuda a Steve Rogers en su última misión en Endgame? ¿Doctor Strange, Bruce Banner o Sam Wilson? Genial, fue Sam Wilson. Bruce Banner es quien activa la máquina del tiempo para que Steve regrese a devolver las gemas del infinito. ¿Cómo se despide Steve Rogers de Sam Wilson al final de Endgame? Le entrega su escudo, le dice, "Nos vemos pronto", o le da un abrazo. Correcto, se despidió de Sam entregándole su escudo. Steve le entrega su escudo a Sam, convirtiéndolo en el nuevo Capitán América. Y así terminamos este desafío del Capitán América. ¿Cuántas preguntas lograste responder? Déjanos tu puntaje en los comentarios y dinos cuál fue la más difícil. Si te gustó este reto, no olvides suscribirte a Mundo Trivia y activar la campanita para más desafíos épicos. Nos vemos en el próximo video.